A 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Esta es una charla que veníamos planeando desde hace un tiempo, ¿verdad, Diana Verónica? Hace unos días, exacto. Y creo que no hay mejor momento para tenerla porque han pasado muchas cosas con el tema de los youtubers y el periodismo. Y bueno, están con nosotros William, con N, Carballo, catedrático e investigador, ¿verdad? William, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola William, bienvenido. Buenos días, siempre un placer poder estar con ustedes en este programa. Y el periodista de Revista Disruptiva, Raúl Benítez. ¿Qué tal, Raúl, nuevamente con nosotros? Todo bien, aquí extrañándolos. Eso, pero aquí estás ya. A ver, es que William con N, escribió una nota editorial, una columna en El Faro, el pasado lunes 3 de abril, que ha dado mucho de qué hablar, que se titula "Los creyentes de YouTube pierden la fe en el periodismo". Muchas personas hoy creen más en canales de YouTube que en periodistas. Esto supone un reto para los medios tradicionales que, sin perder la rigurosidad, deben reconectar con las audiencias. Y justo ayer en la Asamblea Legislativa, ¿qué pasó, Diana Verónica? Bueno, ayer comenzaron ya los youtubers a cubrir el desarrollo del trabajo de la Asamblea Legislativa. Ayer hubo sesión plenaria y palabras más, palabras menos, se vendió como, bueno, otros que cuentan lo que está sucediendo desde la Asamblea Legislativa y lo que está sucediendo en el país. Lo que pasa es que ahí también leía algunos medios que decían que habían tenido restricciones, ¿verdad?, durante todo esta nueva Asamblea Legislativa, otros pasantes también del área de periodismo, de la Escuela de Periodismo, algunas universidades que decían que habían querido llegar a dar cobertura, ponerle a sesiones plenarias y que no habían tenido acceso, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo llamarlo, estamos en la era de que un youtuber, un influencer, tiene, la credibilidad de un periodista de un medio de comunicación o de un periodista que haga su trabajo de manera independiente. ¿Es otra fuente de información? ¿Cuál es tu planteamiento? Y es que primero hay que definir qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Porque si no, ahí nos empezamos a confundir. Para empezar, un youtuber es una persona que transmite... En realidad se llama youtuber, pero puede transmitir a través de diferentes medios o plataformas que podrían ser redes sociales, desde TikTok, el mismo YouTube, pero también lo puede hacer a través de Twitch o incluso por Facebook, ¿no? O sea, cualquier plataforma digital. Y eso es un youtuber, por lo tanto, si ustedes ahorita están transmitiendo a través de YouTube y lo hacen regularmente, ustedes se convierten automáticamente en youtubers, ¿verdad? Si tienen un canal de YouTube, por ejemplo, o si lo tienen en TikTok, se vuelven tiktokeros, si lo tienen en Twitch, pues se vuelven en esa plataforma. En un momento nosotros fuimos facebookeros. No, pero ahorita o instagrameros. Tenemos nuestro canal de YouTube. No, lo que pasa es que solo estábamos en Facebook. Sí. Entonces éramos Facebook. Ahora, periodismo es otra cosa, ¿no? El periodista es una persona, es un profesional que se dedica a transmitir información, pero que la contextualiza, que busca fuentes y que tiene un compromiso con la sociedad de contarle honestamente lo que está pasando con la sociedad y ponerlo en relieve, ¿no? O sea, yo creo que hay que dejar claro, William, que, un periodista es una persona que se ha formado académicamente para ejercer lo que tú estás explicando. Pero eso también es relativo en El Salvador, porque en El Salvador yo conozco grandes periodistas que no pasaron por la universidad. Es decir, gente que trabaja en medios, sobre todo antes, ¿no? Hoy es más común que sí hayan pasado por la universidad, pero los periodistas que empezaron en los años 90, por ejemplo, eran periodistas que no pasaron por la universidad, que tienen otras carreras y que aún así hacen buen periodismo. Entonces, ahí empiezan los problemas. Que creo que el problema es justamente que en El Salvador no está regulado o no hay un ente que te certifique como periodista, ¿verdad? Como un colegio de periodistas, como sí ocurre en otros países, y ese es probablemente donde empiezan a haber las confusiones. Entonces yo quizás lo primero que diría es que un periodista sí puede ser youtuber, pero no todo youtuber
son automáticamente periodistas. Entonces, Si un periodista sigue un método, tiene un rigor. hay un método periodístico, exacto. Hay rigor, contrasta. Sí. Hay un compromiso. Pero eso no significa que automáticamente un youtuber es malo o que automáticamente un periodista es bueno. Es decir, y ahí es donde la gente empieza a confundir, porque todo lo empezamos a ver con unos ojos donde todo es bueno o todo es malo, o estás conmigo o estás contra mí. Cuando no, es decir, perfectamente puede haber un youtuber que sí está haciendo bien las cosas, que hasta contextualiza y te contrasta y ve fuentes, y puede haber un periodista que no lo haga y te está contando una verdad media o manipulada. Entonces, en ambos lados pueden haber gente que haga bien su trabajo y gente que haga mal el trabajo. El problema es cuando empezamos a confundir las cosas y le empezamos a llamar periodistas a alguien que no hace periodismo y solo transmite información vía streaming. ¿Eso es periodismo? No. Pero tampoco al revés. Entonces, Sí, no necesariamente el que trabaja en periodismo está haciendo bien el trabajo. tampoco, sí. Y de hecho mi columna, y creo que ha sido mal tomada por muchos, mi columna hasta cierto punto es una crítica a los periodistas, pues, porque yo les estoy diciendo a los periodistas, miren, sin perder el método, pero hay gente allá que les está ganando. Pues, Raúl, ¿quiénes? Porque desde Revista Disruptiva se dan a la tarea de monitorear todos los días, todas las semanas, lo que está ocurriendo en YouTube, en ciertos canales, con algunos youtuberos que ahora ya tienen acceso, al igual que los periodistas, a las plenarias, por ejemplo. Y el gobierno o el partido oficial se ha encargado de remarcarlo, de que se haga sentir. Bueno, para empezar, creo que tienen más acceso que yo a la Asamblea Legislativa, porque yo no tengo todavía mi carnet de prensa, o por lo menos no estoy acreditado para la Asamblea, por más que lo he intentado en un par de ocasiones. Ayer fue un sistema bastante express, fue súper rápido, solamente tenías que llegar, mostrar tu canal, comprobarlo, y ya tenías acceso a todas las áreas donde están, las áreas comunes donde están los periodistas. Pero yo concuerdo mucho con William. Yo creo que no se trata de satanizar aquí a los youtubers. No se trata de decir solamente porque estás en YouTube sos malo, sino que hay métodos. El método periodístico distingue mucho de lo que te puede decir un youtuber. Un periodista tiene que contrastar toda la realidad. Un youtuber a veces solamente lo dice, lo menciona. No es el caso de todos, ¿verdad? Pero hay algunos que solamente se convierten en amplificadores de un mensaje. Y eso es lo que lo que se ve día a día muchas veces en todos los análisis de YouTube que se ha hecho, que nos encontramos con estos amplificadores, que no necesariamente se encargan de contrastar esta información que se da, sino que solamente dicen el dato crudo que se les entrega y no se cuestiona, que creo que es al final lo que hace el periodista. Pero también también estoy de acuerdo con William en que creo que los medios de comunicación tienen desde hace mucho tiempo una crisis, no sé si de credibilidad, no quisiera llegar a eso, pero sí una crisis de no entender las tendencias, de no entender a dónde tienen que estar. Porque ahora ya las personas se alejan cada vez más de los periódicos, se alejan más de los medios tradicionales porque están viviendo otras realidades, están viviendo en sus redes sociales, están pasando más tiempo en TikTok, están pasando más tiempo en YouTube, etcétera. Entonces creo que por lo menos lo que tenemos que hacer nosotros los periodistas es salir a repescar. Pero estás hablando de la forma de comunicar. Sí. No del contenido. No del contenido, exacto. Ajá. Pero aún así, los periodistas nos hace falta tenemos esa tarea pendiente de llegar a esas plataformas para poder llevar también estos contenidos contrastados, para que también exista ese balance en Internet, o sea, que haya una noticia que te pueda dar más luz sobre un dato que te puede dar una persona que lo único que ha hecho es replicar un mensaje. Ahora, pero eso también ha sucedido en el periodismo tradicional. Sí. Replicar mensajes. Pero hay un método periodístico. Casi siempre te dicen que toda nota tiene que llevar 3 fuentes. Ya a veces esas 3 fuentes, una te dice algo contrastante a lo que te dice la otra persona. El chiste es llevar más voces, no solamente lo que te dicen y masticado, sino ya llevarlo para que las personas al final hagan el juicio de valor de qué es lo que acaban de leer o qué es lo que se quiere transmitir. Yo creo que lo que Diana Verónica quiso decir es que a lo largo de los años los grandes medios tradicionales han informado
de acuerdo a su línea editorial o de repente por ahí sus intereses. Entonces, a veces un titular o una noticia es vista desde 2 puntos o 3 o varias ópticas, dependiendo del medio que estés leyendo o al que te aproximes. Y tener una postura editorial no es malo, ¿verdad? Es decir, de hecho, debería ser parte de la honestidad de los medios de comunicación, informar a la gente, miren, esta es mi postura editorial, ¿verdad? No en cada nota, pero sí dejarlo claro en alguna parte de su medio de comunicación que esa es su postura. Pero eso no implica que, pese a tener una postura editorial definida, no debo o no debería en un plano ideal, hipotético, teórico, revisar que mis fuentes estén contrastadas, que la información que tenga esté verificada, que si voy a decir algo hay un dato que lo compruebe. Y ahí yo quisiera poner un ejemplo. Imagínense que un diputado de X partido resulta que es visto fuera del país, es visto fuera del país. Entonces, ¿qué haría un periodista? Bueno, iría a ver si efectivamente es él. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, va a haber migración, a ver si hay documentos de salida. Luego, habría que ir a ver qué está haciendo. Hay que preguntarle. Y luego él me va a decir algo. Luego tengo que ir a contestar con alguien más si lo que me dijo que está haciendo de verdad es cierto. Luego tengo que buscar evidencias de lo que me están diciendo. Eso haría un periodista. ¿Qué haría un youtuber? Cuenta que un diputado fue visto allá, ¿verdad? Y le pone un montón de lucecitas y le pone también letras de colores en el video y ya. Entonces, esa para mí es la diferencia entre un youtuber y un periodista, ¿no? Hay un método detrás. Pero lo que tú dices en tu columna es que hoy la gente le cree más a los youtubers que al periodismo. Ok, y ahí viene, la pregunta es ¿por qué? Vea, yo me hago hipótesis y una de las hipótesis que yo tengo es que la gente le cree más al youtuber que al periodismo porque hay una comunicación más cercana y más directa. Es decir, mientras el periodista le sigue hablando a las personas de Estado de Derecho, de democracia, y que son términos sumamente valiosos y sumamente necesitados en este país y en las sociedades latinoamericanas, pero el youtuber le baja eso y se lo pone a nivel de piso y le dice las cosas en su lenguaje, en un lenguaje muchas veces audiovisual muy diferente y muy fragmentado como son las redes sociales, muy diferente al aburrido estilo en corbata que tienen muchos periodistas, ¿no? Entonces, claro, ahí la audiencia empieza a empatizar más con el que le habla como él que como el que le habla fríamente como lo hacen la mayoría de periodistas, ¿no? Y ahí es donde la gente, mucha gente, no toda, pero mucha gente comienza a creer más en aquel que le habla como su vecino que en aquel que le habla como su jefe, que está desde arriba viendo desde un pedestal, ¿no? Y ahí no le empieza a importar tanto el método periodístico si lo usó o no, y ahí el que sale perdiendo es el periodista, ¿no? Y el que sale obviamente ganando es el youtuber. Raúl, tú dijiste que estos youtubers están replicando un mensaje que les dan. No necesariamente un mensaje que les dan, pero si después de los análisis que nosotros sacamos día a día durante 3 meses que se estuvo sacando desde la revista, pudimos constatar que la mayoría de los mensajes son monotemáticos. O sea, si hoy el presidente presenta el CECOT, que es la nueva prisión, todos los youtubers hablan de ese mensaje. Si este día se habla de la reducción de 0 homicidios, que otra vez se tiende otro día con 0 homicidios, todos los youtubers empiezan a hablar de ese mensaje. Y estamos hablando de más de 90 videos que se producen en un solo día, que pueden llegar a tener más de 100,000 reproducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te puedo decir que sí, pero a veces parece como que si fuera. Como que que hay una orquesta. Hay un mensaje específico que están hechos para replicarlo, es lo que tú dices. Exacto. Ajá. Y, a ver, y se aprovecha yo no le llamaría credibilidad, sino que la confianza que se ganan en la gente de que lo que dicen, la gente lo toma como totalmente cierto. Lo que pasa es que ocurre lo que dice William. La gente, los youtubers te hablan al oído, o sea, te hablan como cheros, como estamos conversando nosotros. Algunos de manera sarcástica, otros con palabras soeces, otros con palabras bonitas. Cada quien tiene su propio público y estas personas al final llegan más rápido porque también a veces no son tanto los productos periodísticos que tienen que realizar. Por ejemplo, en un periódico tenés que hacer
muchas notas en un día, cuando se publicaba el periódico salía hasta el día siguiente, entonces a veces vos llegabas en la noche, te pones a cocinar y lo que haces es poner a un youtuber y estás escuchando lo que te está contando ese youtuber. En cambio el periódico tendrías que esperar hasta el día siguiente. Claro, cambiaron esas dinámicas con el internet, con las redes sociales, etcétera. Pero al final siempre creo yo que los medios de comunicación no han encontrado todavía ese nexo o ese nodo o esa forma de platicarle al oído directo como lo están haciendo los youtubers. William, hay que despertar sentimientos y eso no se está despertando a través del periodismo tradicional. O sea, tampoco es obligación despertar sentimientos, ¿no? Yo creo que uno cuando escribe, cuando publica buscando dos o cosas. Emociones. O emociones Ajá. o raciocinio, ¿verdad? Uh-huh. El problema es que, y por eso los youtubers creo que sí le han robado alguna audiencia al periodismo, aunque deberían ser cosas diferentes, pero lastimosamente sí le han robado, es porque mucha gente sí está buscando emociones en lo que consume. Y ahí los youtubers encajan perfectos porque le regalan emociones. Yo no quiero decir con esto que el periodista debería andar regalando lágrimas, ¿verdad? Es decir, lo que debe buscar es un estilo que empatice más con las personas. El delivery. Y que no se malentienda. O sea, no estoy diciendo que el periodista debe dejar de ser riguroso, que debe dejar de contextualizar, de buscar fuentes, de verificar. Y de decir la verdad. Y de ser honesto con la verdad. Lo que estoy diciendo es que debería buscar maneras actuales de encontrar una forma de hacer llegar el mensaje que sea el que el público también está buscando. Y yo creo que eso no va contra la ética periodística. Es decir, si yo rompo esquemas en la forma en que transmito mis mensajes, no tiene por qué eso ser igual a que mi mensaje sea deshonesto. Vayamos al destinatario de estos mensajes. Esta gente no se está cuestionando la credibilidad de quien les habla, sino que simple y sencillamente lo creen. No se preguntan, no se cuestionan, no dicen, ¿será cierto que este muchacho me está diciendo la verdad? Y se van a buscar otra fuente. Bueno, quizás primero habría que relativizar, no todos son así, o sea, hay gente que sí cuestiona, ¿no? Es decir, sí hay personas que cuestionan. Ahora, los que no cuestionan, yo creo que lo que pasa son dos cosas. Uno, que uno tiende a ver medios de comunicación que reafirmen lo que uno piensa. Entonces, si yo pienso que, no sé, que comer carne es malo, yo iré a buscar un medio de comunicación que hable de veganismo. Y el que dice que comer carne es bueno, no va a ser mi medio de comunicación. Y no estoy hablando de carne. Es decir, igual en política, ¿no? Es decir, si en los años 90 y 80, por ejemplo, yo era un tipo de extrema derecha, pues yo sé qué medio de comunicación iba a leer en los años 80 y 90, ¿verdad? Y si yo era de izquierda, voy a leer el colatino de los 80 y 90, ¿verdad? Entonces Saludos a Chico, Valencia. Es un Sí, ejemplo, ¿no? sí, Entonces sí. yo creo que las personas tienden a leer aquello que reafirma lo que ya piensan. Aquí dices tú que es una de las hipótesis, que los públicos tendemos a consumir medios que refuercen nuestro pensamiento. Exacto, y ahorita hay un funcionario que tiene altísima popularidad, ¿sí? 80-85% de popularidad, y luego hay youtubers que dicen muy parecido a lo que él dice y habla muy parecido como él dice y critica a las mismas personas que él critica. Entonces, claro, yo voy a empatizar más con con aquel que está todos los días, entre comillas, incomodando, ¿no? Y lo interesante de eso es que también, eso lo hacemos de manera inconsciente, no es que yo conscientemente ande buscando que quiero leer esto que reafirma lo que yo pienso. Y eso lo vemos también en burbujas como Twitter, que a veces nosotros nos ponemos a ver nuestros tweets y decimos, hey, pero yo no encuentro eso de lo que la gente está hablando y no está dentro de mis tendencias. No está dentro de tus tendencias porque Twitter, por medio de su algoritmo, te dice, no, es que a vos lo que te interesa es esto. es esto. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con el algoritmo de YouTube. O sea, cuando nosotros empezamos a ver estos videos, cada vez me va sugiriendo más y más de este contenido. Entonces, se va creando esta burbuja alrededor y vamos teniendo entonces más acceso a esta información que no lo vemos desde el mismo lado de los medios de comunicación. Ok, aquí hay participación de la audiencia. El número 2405 dice lo siguiente, me parece muy interesante. Buen día, un saludo a todos. Solamente opinar que está bien que se les dé la oportunidad a todos los periodistas, más ahora a estas personas youtubers.
todo sea por dar la noticia como debe ser, no como los periódicos y medios que solo atacan al gobierno y dan noticias amarillas y asustan a las personas con noticias tendenciosas. Se ve como otra forma de informarse. Buen día. Pero con todo respeto, que el oyente ha sido muy respetuoso, ¿no? Y creo que se puede tener un diálogo interesante con una persona como él, ¿no? Claro. Pero yo le preguntaría, pero los periodistas no debemos ser críticos al poder. ¿Y qué garantiza que todas las personas que le dieron ayer credencial van a hacer de verdad periodismo? Y entonces, ¿a quién debemos creerle? ¿Al que va a repetir todo lo bueno o aquel que está cuestionando lo que podría ser malo? Yo creo que el periodismo debe cuestionar aquello que se está haciendo mal, pues. En todos los rubros. Y si yo solo me dedico a contar solo lo bueno, pues yo no soy periodista, soy relacionista público. Que está bien, es una profesión válida. Estoy replicando un mensaje. Son del comité de aplausos. Pero no Para sos decirlo así, periodista. Ajá. Sí, está replicando un mensaje, pero no estás haciendo periodismo. Exacto. Y los que critican, suelen criticar a los medios que critican al gobierno, pues olvidan que también a los gobiernos anteriores también se criticaba, pues, algunos medios, otros no, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero no veo nada malo en cuestionar a los que utilizan nuestros fondos y nuestros impuestos, ¿no? Me parece totalmente válido. O sea, la rendición de cuentas. Exacto. Ajá. ¿Quiénes, puedes mencionar cuentas, las que te acuerdes, Raúl, nombres? O sea, ¿quiénes son los que están, digamos, dominando esta tendencia o que son los que van a estar ahí cubriendo la asamblea también? Por Pues, ejemplo, mira, o las fuentes. Ayer creo que al que todas las cámaras siguieron fue a Roberto Silva, que es un youtuber que no es la primera vez que se acerca bastante a llevar información por parte, ¿cómo que se llama? O que los políticos lo han llevado cerca para pasar la información. Ya también estuvo acreditado para la asamblea, para las elecciones, anteriores, que estuvo acreditado, según publicó Gato Encerrado, como periodista de Radio Nacional. Entonces, pues de los que yo vi, a él lo vi a Omar Angulo, a los demás sí no los reconozco, sobre todo porque hay algunos youtubers que son los que tienen más influencia que no están consolidados aquí en el país, sino que están afuera, como Marcelo Larín, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que ayer Roberto Silva dijo una cosa bien interesante, dijo que nosotros no somos periodistas, pero quieren llevar, lo que ellos están haciendo ahora es llevar o tratar de informar de una manera distinta en el acontecer de la Asamblea Legislativa. Roberto Silva es el que estuvo procesado por violencia contra una candidata y una diputada. Exacto. Del FMLN. Del FMLN. Entonces, lo único que uno esperaría es, yo no tengo ningún problema con que lleguen a la Asamblea Legislativa, pero que traten de hacer las cosas por medio de un método, no solamente llegar a poner una cámara y decir las cosas sin un filtro o sin decir nada, a cuestionar, preguntar, hacerse las preguntas necesarias del periodismo, del qué, el quién, el cuándo, el cómo. Pero yo creo que Roberto Silva, como tú lo mencionas, yo vi eso, lo leí. Nosotros no somos periodistas, dijeron, sino que nosotros replicamos el mensaje que queremos replicar. Y de repente lo cuestionan también a su manera, porque como decía William, yo voy a decir en lo que yo pienso, ¿verdad? No en lo que al final del día es real o no es real, sino en lo que yo creo. Entonces estas personas, entendería yo, es eso, que van a replicar en lo que ellos creen, lo que ellos piensan, que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta. Pero el problema es que las audiencias, como decía Tony, no todas, algunas, le creen que sí es periodismo lo que está haciendo. Y ahí es en donde el problema. ¿A dónde empieza el problema? Porque si él de verdad, él fue honesto y dijo, yo no soy periodista, probablemente hace sus videos aclarando que no lo es. Pero si hay gente que sigue creyendo que lo que está haciendo es periodismo, entonces al final ahí está el verdadero problema del asunto. Entonces creo que entramos en otro gran debate, que es cómo hacemos una ciudadanía que esté más informada sobre lo que es de verdad periodismo y lo que no lo es. Me voy a remontar unos 20 años atrás. Pero antes yo también le creía al líder de mi colonia, o de la comunidad, o del club social al que yo pertenecía, o al del
grupo religioso al que yo pertenecía, o sea... Y eso no la volvía periodista esa persona. Ajá, no, exacto, pero independientemente de lo que decían los que estaban haciendo periodismo, yo le creía al que en realidad yo le tenía credibilidad. Yo no sé qué piensan ustedes, es Pero un tema de credibilidad más que de otra cosa. Pero le creías sobre ciertas cosas. Lo que era de beneficio para tu colonia, le creías. Posiblemente si te contaba alguien algo de algún otro lugar o de alguna otra colonia, no estabas tan segura de que eso fuera así. No lo digo en mi caso, ¿verdad? No por eso, pero vámonos a ese ejemplo. Uno siempre tiene que hacerse preguntas, uno siempre tiene que cuestionar las cosas que lean. O sea, no podemos estar diciendo que vamos a recibir todo, ¿verdad? Eso es como el enfoque antiguo de la comunicación, el de la aguja hipodérmica, que todo mensaje te llegaba inyectado. Entonces, el problema de no cuestionar es que cualquier persona te puede decir cualquier cosa sin un dato, un tan solo dato que valide esa información. Que lo compruebe. Y al final puedes, lo que puedes hacer es, en lugar de transmitir información, desinformar, que es el mayor peligro que se tiene dentro de hecho, también vimos la semana pasada que hay varios medios digitales como Voz Pública, Focus, Factum y Disruptiva, donde estás tú, en coordinación con Infodemia, que han creado una iniciativa que se llama El Filtro, proyecto periodístico que buscará explicar a la población cómo funciona la desinformación en El Salvador. Raúl. Así es. Bueno, vamos a hacer un comercial ahorita entonces. El Filtro está conformado por estos 5 medios que tú ya mencionaste. Lo que vamos a hacer es una serie de reportajes en los que vamos a hablar sobre ciertas cosas que nos han llamado la atención desde el punto de vista de la desinformación. O sea, ¿qué se dice? Que no es cierto. No que no sea cierto, porque la desinformación no necesariamente es una mentira. Una desinformación simplemente es un dato que vos sacás de un contexto y que al sacarlo de ese contexto le estás dando una narrativa completamente distinta. Ajá, media verdad. Media verdad, media mentira. Y mientras más media verdades decís, al final se terminan convirtiendo en verdades. Entonces, el filtro lo que va a buscar es, a través de estos reportajes, hablar sobre esto. O sea, el filtro no pretende ser ni fiscalizador de youtubers que nos han dedicado muchísimos videos ya. Hoy en la mañana vi 2 videos que nos habían dedicado espacios del filtro. Ayer el presidente de la Asamblea Legislativa también le dedicó dentro de la presentación a los youtubers un pedacito, no directamente al filtro, pero se dijo que el verdadero filtro son los youtubers. Entonces, como les digo, nosotros lo que vamos a hacer es hablar sobre la desinformación, explicar qué es la desinformación y dar ejemplos de lo que ha estado pasando. En ningún momento se pretende ser un fiscalizador y mucho menos decirle a YouTube, mira, bájate el video de esta persona que está diciendo medias verdades. Muy bien, ahí nos quedamos porque tú tienes otra hipótesis que tiene que ver, y es un tema bien espinoso de abordar, lo que tiene que ver con ¿qué sería? La cultura, la educación de las audiencias, de quienes están recibiendo estos mensajes. Nos quedamos ahí, ¿te parece, William? Hay un montón de comentarios, Verónica. Sí, hay un montón de puntos de vista y como decía William, siempre y cuando sean con respeto, es válido escucharlos y analizarlos. Son las 8:38, ya vino San Martín. Ya hasta repartimos ya. Mira, vino molletes mexicanos, que es pan baguette con frijolitos, queso, tiritas, chirimol, también está el omelette de jamón y loroco, hay pancakes, yogur con frutas. Muchísimas gracias a nuestros amigos de San Martín, igualmente a nuestras amigas de Línea Rosa, Tony, que nos trajeron los desayunos. Sí, contacte a las amigas de Línea Rosa descargando la aplicación que tienen ahora, Línea Rosa App, o les llama por WhatsApp, la contacta por WhatsApp al 6200-4491. Programa tus viajes 24/7, un servicio de transporte conducido por mujeres para mujeres. Hacemos pausa.
se puso intensa también la Esto plática está aquí. interesante y de verdad nos encanta abordar estos temas aquí y que ustedes puedan participar como lo están haciendo en bastantes comentarios de la Verónica. Los vamos leyendo, ¿te parece? Solo recordamos a la audiencia quienes nos acompañan: Raúl Benítez, periodista de Disruptiva, y William con N. Carballo, catedrático, columnista de El Faro, que publicó esta columna que es la que nos tiene hablando de esto, además de los últimos acontecimientos. Los creyentes de YouTube pierden la fe en el periodismo. Así se titula la nota. En la nota periodística que aparece en el periódico digital El Faro. Te dije Ricardo, ¿verdad, Raúl? Sí. Pero no soy Ricardo Raúl o Raúl Ricardo, no. No, Raúl Eduardo. Perdón, Raúl. Muy bien. Buenos días. Mi opinión personal sobre el tema es que en la actualidad muchos medios de comunicación digitales, su información es y contiene mucha falsedad, sin importar que a veces estas afectan el buen nombre o trabajo de personas. Por algo, hoy la confianza es más por esos youtuberos que lo antes mencionado. Pero... ajá. Sí, o sea, con todo respeto al comentario, pero dice que los periódicos digitales que se llaman incómodos, les han dado por llamar incómodos, arruinan la dignidad de personas, ¿verdad? Y por eso cree la gente más en los youtubers, pero habrá youtubers que también hacen eso en realidad, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué si se creemos a los youtubers y no a los periodistas, ¿verdad? Sí, porque hay youtubers también que han hablado mal de personas. Sí, hay que decirlo. Ajá. Utilizan palabras soeces. Soeces, además. Ofenden, Sí, le ponen apodos, sobrenombres. Justo todo lo que decías ahorita, Tony, o sea, basta meterte a ver un par de videos y en la mayoría de ellos vas a encontrar que les ponen sobrenombres, se burlan a veces de la forma de ser o de vestirse, o se burlan a veces de su forma física. de la forma de hablar. Entonces, al final, creo que tampoco están haciendo las cosas bien. Sí. Germán Hernández nos comparte aquí un tuit de Ojo Atento. Saludos, Juan Carlos. Y Juan Carlos tuiteó que a las 6 de la tarde con 5 minutos dice: a esta hora pues ya no están, solo permanecen los creadores de siempre. Refiriéndose a que ya se habían ido los youtuberos a las 6 de la tarde de la plenaria de ayer. Ajá, cabal. Y que permanecían los periodistas. Quizá fueron a cenar. ¿Qué más dice la gente? de la Con Verónica? el respeto que merecen los invitados, pero muchos, por no decir todos los medios digitales, dice el número 4991, como El Faro, Gato Encerrado, Factum y Duca, entre otros, han perdido mucha confiabilidad porque sus notas no son veraces, mas sin embargo presentan información falsa, no creíble. Pues eso es de discutir, ¿verdad? O sea, Sí, yo conozco por dentro los procesos de esto, algunos de sus periódicos. Y bueno, tú escribes para El Faro. Sí, por Ajá. ejemplo, y a mí para publicar esa columna, la editora de opinión del Faro me pidió: mira, ¿y esto dónde lo sacaste? Y esto puedes meter esta prueba, puedes tener este link de esto. Me pidió un montón de verificación. No sé si a los youtubers les piden esa verificación. Dice: el desafío de los periodistas en esta época es el mismo que trajo Netflix a las salas de cine. Cada quien ve y escucha lo que le gusta. Yo que principalmente quienes ven a los youtubers no les importa si tienen formación académica o método de investigación, ni nada que lo vuelva verídico. Al salvadoreño común le gusta el morbo y la narrativa vulgar. Yo no estoy tan en desacuerdo con esa afirmación, pero William ya lo había dicho al principio de la entrevista. Yo conozco muchos periodistas que no necesariamente estudiaron periodismo, sino que estudiaron otra carrera o se formaron dentro del periodismo de otra manera. Incluso yo tuve un profesor que me decía que los periodistas somos la suma de todas las cosas que no somos. O sea, tenemos que ser economistas, tenemos que saber de espectáculos, tenemos que saber de medicina, un poco de todo para poder llevar esa información, ¿verdad? Entonces, no se trata de que no tengan una formación profesional, pero sí que tengan una formación de por lo menos cómo adecuar su mensaje y la verificación, que yo creo que, como dijo William, que a él para la columna le pidieron datos. Yo creo que esos datos siempre son necesarios para poder contrastar toda información. Para darle soporte a lo que ha escrito. Exacto. Dice Tecniservicio Moreira 82, así es el usuario. La comunicación en El Salvador siempre ha sometido a los periodistas a su línea editorial. Ejemplos claros, dice Mauricio Funes o Romeo Lemos. Es raro que ahí muchos periodistas no cuestionen ese proceder por cuidar el hueso, dice. No sé.
O sea, que dice que periodistas, pues, por cuidar su puesto de trabajo, No, pues sí, ¿verdad? también. No cuestionan. Y también es cierto, ¿no? Claro, hay periodistas que han seguido líneas editoriales a veces con mala hazaña, ¿verdad? Y eso también es cierto, existe. Pero en todos lados hay malos profesionales, pues. Los youtubers no son periodistas, dice aquí el número de terminación 9670. Ellos son creadores de contenido. Pero los periodistas también son creadores de contenido. Y es Un periodista que- también crea contenido. Mira, es que no soy influencer, soy creador de contenido. ¿Qué onda ahí? Sí, de verdad. Yo siempre me pongo, ¿y creador de qué contenido a veces? Eso, Vos y decís, eso de los influencers, eso es para otro programa. Ese es otro, sí. Unos 2 o 3 programas. Toda una saga. Ajá. Dice que buscan monetizar sus videos, por lo tanto siempre van a buscar el producto que la gente quiere ver y la gente está conforme con con ese gobierno por las razones que ya sabemos. Dice, no, bueno, está largo aquí, pero más o menos es lo que quiere decir Diana Verónica. En efecto, dice que los periodistas deben ser críticos, como indica el deber ser, pero no son ungidos y los oráculos de la verdad, ya que tienen tendencia, la tendencia mata la criticidad para cierto lado, etcétera, etcétera. Vamos a ver, saludos a todos, pero dice, algunos medios de comunicación impresos han sido tendenciosos o son tendenciosos, ¿Cierto? pero porque tienen su línea editorial Sí. establecida. Claro. O sea, es que insisto, pues, o sea, el periodismo no es perfecto, el periodismo tiene un montón de errores y hay malos periodistas también, ¿verdad? O sea, yo creo que no Bueno. hay ningún problema en reconocerlo. Fox News ahorita ha tenido que pagar una Tiene que millonaria pagar. Ujú. demanda que le pusieron en Estados Unidos por andar defendiendo a Donald Trump. Por ¿verdad? ejemplo, ¿no? y son declarados de la línea del Partido Conservador, republicano. ¿Qué más dice la gente, Diana Verónica? Mario Calero, el problema es que estas personas que crean contenido se basan en la polémica de una noticia, en lo jocoso, saliendo del contexto de una información completa. No hay fuentes serias, no hay ética, solo la búsqueda del comentario o el like. Creo que Mario lo tiene claro. Sí, y eso quizá, o sea, ese pensar crítico es creo lo que nos está faltando mucho, ¿no? Es válido cuestionar la forma de informar de los youtubers, pero ¿acaso El Faro, Revista Factum, Gato Encerrado no mienten o sacan de contexto los hechos? ¿No será el filtro una forma de pretender ser los dueños de la verdad? Pues ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Existe un método y que incluso se ha puesto muy de moda en los últimos años, que es el fact-chequeo o el fact-checking o la verificación. Entonces la verificación lo que busca es agarrar una declaración y pasarla por ciertos filtros, otro comercial para el filtro, pasarlo por ciertos filtros para contrastar lo que pueden ser informes económicos, por decirte algo, que pueden ser cifras del BCR, etcétera. Entonces, una vez que pasas a través de todos esos filtros o de todos esos chequeos, puedes decir que tu información es cierta. veraz. Ajá, es es veraz. veraz. Entonces, una vez que ya decís que tu información es veraz, la puedes sacar, ¿verdad? Es cierto, no siempre se cumplen todos los filtros en todo el proceso periodístico, pero se espera que se cumpla. Y creo que esa es la diferencia que existe y espero que también entre el periodismo y los youtubers, los creadores de contenido. Pero yo espero también que ahora que van a tomarse en serio esta labor de ir a la Asamblea Legislativa o de ir, porque no creo que no los empiezan a invitar a otras instancias gubernamentales. Las conferencias de prensa, dices tú, etcétera. Que también entonces tomen esta labor de verificación. O sea, no solamente repliquen, sino que también cuestionen. Pero francamente creo que no lo van a hacer. O sea, Es muy probable. tú dijiste que ojalá que se tomen en serio. Difícil que se lo tomen en serio. William, voy a leer textualmente tu tercera hipótesis de por qué la gente le cree más, dices tú, ahora a los youtubers que al periodismo. Y es que la popularidad de estos sitios virtuales bebe leche directo del bote de la falta de alfabetización mediática e informacional que nuestra educación acumula en el refrigerador. Ser alfabetizado significa acá saber leer los medios y ser críticos ante sus contenidos. Exacto. Y yo creo que eso se llama alfabetización mediática informacional, ¿no? Así como alfabetizar es que sepamos leer y escribir, alfabetizar mediáticamente informacional es que sepamos entender los medios de comunicación, cómo funcionan. Y eso implica que hay que ser críticos con todos. De todos. De todos. Y ahí hay mucha gente que lee mis textos piensa que solo hay que ser críticos con algunos medios. Con todos hay que ser críticos. O sea, si El Faro, Factum,
revista Gato Encerrado, disruptiva, sacó algo errado, hay que ser críticos con ellos también. O sea, yo no veo ningún problema. Yo creo que el filtro, no estoy al tanto del proyecto, pero si el filtro detecta un error en estos medios, igual lo va a sacar. Pero esa misma actitud crítica, tengámoslos también con los demás, ¿no? Con todos. Con los que hacen, los que transmiten información o crean contenido en YouTube o en TikTok y la hacen pasar por periodismo, pues seamos igual de críticos, ¿no? Y para eso hay que, desde pequeños, enseñarle a la gente a usar los medios de comunicación. Es decir, en la escuela nos enseñan, por ejemplo, sobre biología, y probablemente nunca vamos a terminar aplicando la biología, pero probablemente de grande todos vamos a terminar consumiendo medios de comunicación. Sería muy bueno que en los planes de estudio, en la escuela, en el bachillerato, incluyeran también cómo entender o saber leer los medios de comunicación. Bueno, y a esto no hemos agregado el tema del WhatsApp, ¿verdad? Bueno. Otro canal de comunicación que yo en 10 días tuve 2 situaciones que si no hubiera estado en el velorio de un ahora occiso, lo hacían en Panamá. Y otro, no, le digo, yo estoy en el velorio del señor, ahí estaba en la caja. Y otro, no, es que a mí me mandaron el parte de centros penales en Miami me lo confirmó. En donde ya le daban la libertad. ¿Y quién dice que ese documento es cierto? Le digo, ¿a ti te consta? No, es que ya andaba en el grupo de los amigos del colegio. O sea, ¿te crees información que circula en WhatsApp? Luigi, desde el gran estado de California. Saludos. Saludo. Es un buen tema el que están abordando hoy, dice. Yo personalmente consumo prensa de redes sociales y radio, como el programa de Diana Verónica y Tony, nada más. Gracias. Gracias. No medios digitales ni prensa escrita. Al final todos tienen sus propios intereses y eso es válido, pero muchas veces no es ético. Nada más mi aportación con el tema del día. Muchas gracias, dice. Gracias, Luigi. Aquí dice el número 7559. En una entrevista, el presidente de la APES, expresidente César Castro Faguaga, afirmó que en ningún medio puede ser imparcial. Según los invitados, solo los medios como El Faro y Gato Encerrado dicen la verdad. ¿No ha dicho eso? No hemos dicho eso. No han dicho No ha eso. dicho eso. No, lo que están diciendo es que hay que verificar toda Exacto, información. exacto. Toda. Ahora, hay gente que le digo, muchos de los casos de corrupción que ahora hay gente presa, es porque periódicos digitales como El Faro lo reventaron y lo dieron a conocer. Al final, la realidad les dio la razón, ¿verdad? Sí, o sea, es que también en la prensa gráfica han sacado reportajes que han terminado en algo parecido, y también en el diario de hoy, y también en la prensa y en el de hoy se han equivocado, pues. Es decir, y incluso también el Faro ha sacado ese tipo de notas de disculpa, digamos, en algún momento. Es decir, insisto, creer que solo un medio lo hace bien es un error, pero también creer que solo los youtubers lo hacen bien también es un error. O sea, yo creo que hay que tener la mente abierta para ver que en cualquier lado puede haber cosas buenas y cosas malas. O sea, aquí estamos diciendo que todo hay que verificarlo. Exacto, Yo creo todo. que Sí, Diana lo repite todos los días. A nosotros no nos crea. va, ni a mí me crea, vaya a verificar Verifique. ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Exacto. Porque sí vivimos en momentos bien difíciles. La revolución digital nos ha traído una nueva forma de información masiva. Es justo decir que los medios han perdido credibilidad por sus sesgos políticos. Estas personas, ojalá, y sean imparciales. ¿Son imparciales Pues los youtuberos? depende, o sea, no te podré hablar de la totalidad de los youtuberos, pero sí te puedo decir que decir una sola versión de la información no te hace imparcial. Muy Decir bien. una sola versión. O sea, decir solamente lo que te dice una fuente, decir alguien que te dio una declaración, como nos pasa a nosotros, Tony. Nosotros aquí entrevistamos todos los días gente y nos dirán cierta información. Por Pues, eso tratamos de traer a la otra parte. exacto. Y esa es otra cosa que cuesta, sentar juntos a dos Posiciones diferentes. posiciones antagónicas y que se discutan, no les gusta. ¿Verdad? discutan Entonces, en el sentido, no de discutir, sino sí, de conversar, claro, ¿verdad? pues sí, ¿verdad? Entonces hay que traer uno un día y hay que traer al otro día. Pero bueno, ¿qué más dice la gente, Diana Verónica? Yo creo que los youtuberos lo único que tienen que hacer es hablar bien del gobierno y ya tienen videos con muchos likes. Eso es lo que el gobierno quiere, de acuerdo a Juan José, ¿verdad? ¿Qué más viene aquí? Juan Antonio Reina. ¿Por qué cuando le están haciendo una entrevista, por qué mienten?
a los del Faro y dicen que hay una dictadura, que hay libre expresión, sabiendo, bueno, que no hay libre expresión, ¿verdad? Sabiendo que no es así. Para eso hay bases de estudio como el periodismo, dice la doctora Tania. Yo no estoy de acuerdo que tenga más credibilidad un youtuber o una persona soez. Es como que querramos hacer leyes, medicina, arquitectura, economía por un video. Para eso hay bases de estudio como el periodismo. Tenemos que ir cerrando, Raúl. ¿Cuál sería la gran moraleja de esta conversación que hemos tenido esta mañana? Fíjate que voy a regresar a algo que dije al principio. Yo todavía no tengo mi credencial para poder entrar a la Asamblea Legislativa. Y ahora que se les facilitan a los youtubers los accesos, yo esperaría que también se les facilitara los mismos accesos a todos los medios de comunicación. Te voy a poner un ejemplo bien interesante. El Secot. Cuando se empezó a construir, yo me acuerdo que el diario de hoy, bueno, no cuando se empezó a construir, ya cuando estaba por entregarse, el diario de hoy fue, hizo imágenes y al día siguiente fue la prensa gráfica. A los periodistas de la prensa gráfica fueron retenidos. ¿Por qué? Porque les decían que no podían estar en el lugar, que ¿cómo se llama? Que atentaba contra cualquier cosa. Al día siguiente, en estas revisiones de YouTube, encontré a un youtuber que estuvo volando el dron afuera del penal, custodiado por los mismos policías. Entonces, si los youtubers van a empezar, ya tienen esa facilidad para contar las cosas que están pasando en el país, Ese acceso. esperaría yo que ese acceso también se sea diera parejo. a todos. Sea parejo, ¿verdad? Gran moraleja de esta nota. ¿Cuál ha sido tu experiencia al haberla escrito y las reacciones que has tenido? A las reacciones no quiero ni hablar. Hay de todo, hay de todo. Sí, cabal. No, pero yo creo que la gran moraleja es que el periodismo tiene que seguirse autodefiniendo a sí mismo. Es decir, ya el periodismo en el contexto que vivíamos hace 10, 15 años ya pasó. Es decir, ahora tenemos otros retos, el periodismo tiene otros retos y si no lo discutimos primero estos temas, pues ni siquiera vamos a poder competir, ¿verdad? En este duro, entre comillas, mercado de audiencias que está ocurriendo en este momento. Entonces creo que sigamos debatiendo esos temas, porque las cosas creo que van a seguir cambiando y no necesariamente para bien de la profesión. Y bueno, vamos a invitar ya específicamente en próximos días a personeros de El Filtro para profundizar un poco más en esta iniciativa. En esta iniciativa, exacto. Sí. Muy bien, señores. Para toda nuestra audiencia, si usted quiere escuchar las declaraciones de Raúl Benítez y de William Carballo con N, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast